todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y hoy os traigo un cuento, porque hacía bastante que no os lo traía y además es uno que me habéis pedido en muchísimos otros vídeos. Se trata de Brave, indomable, valiente según el país en el que me estéis viendo, y en realidad he hecho un poco de trampas, pero es que me lo habéis pedido mucho, por eso he tenido que hacer trampas, porque en realidad no está basado en un cuento propiamente dicho, como sí que pasa pues con La Sirenita, o con Blancanieves, o con Aladín. De hecho, es una película original, ya que es de Pixar, y ya sabéis que en Pixar lo normal es que hagan pelis originales. Pero aún así he dicho, como mis suscriptores siempre quieren saber la verdad, quieren saber el origen de todo, pues yo he estado investigando para saber de qué fuentes bebe esta película y si hay algún cuento o alguna tradición folclórica que se le parezca. Y sí las he encontrado, pero al no ser un cuento propiamente dicho, esto va a ser una recopilación de las curiosidades más interesantes que he descubierto sobre Brave. Para quien no conozca la película de Brave, se estrenó en 2012 y nos presenta a Mérida, una princesa guerrera céltica de lo más chula, que además fue la primera princesa que apareció en Pixar. De hecho, ya que estamos con primeras veces, esta fue la primera película de Pixar que no se desarrolla en la actualidad o en el futuro, sino que se desarrollaba en el pasado. En un pasado, por cierto, un poco inventado, pero ya hablaremos luego de eso. El primer título que tuvo fue The Bear and the Bow, que viene a ser El oso y el arco, aunque enseguida cambió a Brave, o valiente o indomable. La película fue escrita y dirigida en un principio por Brenda Chapman, aunque en un momento posterior del proceso tomó las riendas Mark Andrews. Y fíjate tú que yo creo que algunos de los errores que yo achaco a la película, como que hay un cambio de ritmo un poco extraño de repente a mitad de peli, como que hay personajes como la bruja que no vuelven a aparecer en toda la película, este tipo de cosas creo que tienen que ver con este cambio de manos. O igual no, pero vamos, que a mí me parece. Pero centrémonos en Brenda, que fue quien tuvo la idea original. Ella dice que la idea le surgió por la relación que tiene con su hija y que bebió mucho de los cuentos de Andersen y de los hermanos Grimm. Claro, que estas personas escribieron sus cuentos en el siglo XIX. Entonces por eso a lo mejor algunas de las cosas que aparecen en la película, en lugar de estar ambientadas en el siglo X como debería estar, pues tiene bastante de siglos posteriores. Porque es que de hecho en ninguno de los cuentos del folclore escocés aparecen osos, o sea que es que lo de los osos vino de otro lado, y de hecho normalmente quienes se transforman en osos son los hombres que acaban convirtiéndose luego en humanos cuando la princesa de turno pues les da un beso. De hecho parece ser que si de algún sitio sacaron ideas para construir al personaje de Mérida es de Brave Margaret, un retelling de una historia gala que escribieron Robert Sanssouci y Sally Wren Comport, que vosotros decís, ¿quiénes son esta gente? Bueno, pues Sally no sé muy bien quién es, pero Robert fue uno de los guionistas de Mulan, y de hecho como ayudó de asistente en Disney, tuvo algunas ideas y probablemente de ahí bebieron para construir al personaje de Mérida, aunque el de Margaret, en el cuento, se enfrenta a muchísimos más monstruos que la propia Mérida. Como he dicho antes, la historia de Brave en la película se desarrolla en un ficticio siglo X, porque en realidad en esa época la ropa que llevaban no era la que aparece en esa película. De hecho aparece alguna mujer con corsé, cosa que no apareció hasta mucho tiempo después. Que a lo mejor alguno dice, bueno, ya ves tú, como si ese fuese el error histórico más relevante de esta película, como si el hecho de que una mujer pudiera llegar a reinar en Escocia en esa época pudiera ser posible. Pues os diré que me he informado y que hubo una mujer que se llamó Eufemia, que fue condesa de Ross, y tiempo después estuvo Agnes Randolph, que fue condesa de Dunbar y que además defendió su castillo ella luchando con sus señoras. ¿Cómo te quedas? Por hablar del lugar en el que se desarrolla la historia, al principio pensaban poner el castillo de Mérida cerca de un lago, pero luego pensaron que quedaba mucho más bonito al lado del mar, con esos acantilados y esas preciosidades. Y de hecho, mientras estaban haciendo investigaciones en el país para ver dónde podían ambientar un poco la historia, encontraron las piedras de Calanis, que son estos menhires colocados en esta forma tan particular que además aparecen en la película tal cual. Hay varias leyendas relacionadas con estas piedras, pero hay una que puede conectar de alguna manera con la película, y es que se dice que cuando sale el sol del solsticio de verano, la manera en la que se iluminan las piedras da lugar a un paseo por el que camina el que brilla. Ya sabemos que Mérida y su madre, cuando se encuentran al final de aquel día, es cuando sale el sol y ella tiene que abrazarla con la piel del oso, etcétera, etcétera. En cuanto a la bruja, podemos encontrar alguna relación con Morrigan, que viene a ser la diosa celta de la muerte y la destrucción, que vosotros decís, ¿qué tiene que ver eso con la película? Bueno, pues porque Morrigan siempre iba con un cuervo, y aparte porque hace referencia a la renovación, a la nueva vida, y el hecho de que la bruja acabe convirtiendo a la madre en osa y que luego ella se vuelva a transformar en humana, pues se puede entender un poco como esa renovación de la vida. Que sí, que ya sé que está pillado un poco por los pelos, pero oye, si han tenido que beber de las leyendas célticas, pues a lo mejor han bebido de esta también. En cuanto a los fuegos fatuos, que son esas lucecitas azules que guían a Mérida hacia su destino, podemos encontrarlos en todo el folclore europeo. De hecho en el norte son muy habituales, y normalmente son estas criaturas mágicas, un poco hadas, un poco solo luz, o quizás incluso espíritus que solo se les ve esa luz, que guían a los viajeros un poco incautos hacia la profundidad del bosque para perderlos ahí y echarse unas buenas risas, o simplemente para guiarlos a un peligro aún mayor. A veces sí, de acuerdo, hay algunos cuentos en los que los fuegos fatuos son buenos y ayudan al caminante a encontrar un tesoro, o su destino, o lo que sea, y que tienen que ver más con los que aparecen en Brave. Y es que en Escocia, en algunos pantanos y ciénagas, por culpa de las emanaciones se produce un fenómeno
fenómeno natural en el que se ven luces azules y la gente un poco incauta que se cree que son hadas mágicas las sigue y acaban metiéndose hasta el fondo en un pantano o en una ciénaga y ahogándose. Entonces hay que tener un poco de cabeza, hay que tener un poco de cuidado, preguntar a las hadas si quieren algo, si te hablan, entonces pues sí que son hadas, pero si no, no son hadas, son emanaciones y te vas a ahogar. Entonces ten cuidado, eso es lo que te puedo decir, ten cuidado. En cuanto al papel de la reina Osa, es muy probable que el equipo de Pixar bebiera bastante del mito de Artemisa y del oso. Se cuenta que en la antigua Grecia, cuando las niñas llegaban a edad casadera, se las llevaban a Braurón, a un santuario de Artemisa, y ahí estaban todas las niñas, y durante esa época se las llamaba Arcoi u Osetna. En esta ciudad siempre había un oso que se paseaba y que todo el mundo le daba de comer y que estaba bastante amaestrado, pero un día una niña de estas le provocó y el oso le acabó sacando un ojo. ¿Qué pasó? Que el hermano de la niña se china y entonces decide ir a por el oso y lo mata. ¿Qué ocurre con Artemisa? Que se cabrea, como no está escrito, se cabrea un montonazo porque ha matado a su oso. Y entonces Artemisa castiga a todas las niñas que hay ahí a comportarse como Sednas hasta que se expíe la muerte del oso. Además, en muchos otros cuentos, los cambiaformas que se transforman en animales suelen acabar convertidos en osos. Y si lo pensáis, en la película de Brave aparecen 3 niños que, aunque no son niñas, acaban transformados en osednos y comportándose como tal. En cualquier caso, todos estos cuentos y mitos que tienen que ver con la transformación de un humano en animal no tiene que ver tanto con la transformación exterior, sino con la que se produce después de que vuelvan a ser humanos otra vez y con lo que han aprendido por el camino. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os hayan parecido interesantes estas curiosidades sobre la peli de Brave. Por favor, decidme en los comentarios qué otras pelis basadas en cuentos queréis que analice y comente, y nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego!